tal? ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido a Conclusiones. Hoy no hablamos de física ni de Newton, hoy hablamos de cómputo forense, informática forense, computación forense, análisis forense digital o examinación forense digital. Igual es ciencia, ¿sí? Son técnicas científicas y analíticas que permiten presentar datos que sean válidos dentro de un proceso legal. O en este caso, la pregunta, ¿un proceso ilegal? Pero no lo sé. Lo cierto es que tal vez Smartmatic, la empresa que provee el apoyo informático para las elecciones en Venezuela, más que abrir una pregunta, tal vez le puso el punto final al tema de la elección constituyente, ¿o no? El programa de hoy se lo presento así. Hoy, con el más profundo pesar, tenemos que informar que la data de participación del pasado domingo 30 de julio para la elección de la Asamblea Constituyente fue manipulada. Además de ser fraudulenta la convocatoria, la propia elección fue fraudulenta porque no fueron los venezolanos que votaron los que dieron el resultado final. Pretenden sumir en un vacío a los que participaron en la elección, convertir la alegría de la paz en una derrota. Son sujetos de un delito, el más grave que puede haber en una democracia, que es burlarse, que es mentir, que es dañar, que es inflar, que es absolutamente adulterar el resultado electoral. Pretenden venir acá e instalar un fraude constitucional y electoral. Aquellos que se sienten afectados por ese fraude, que participaron en ese constituyente, los invitamos a que marchen con nosotros. Le dieron la cara de once incluso al pueblo chavista. Smartmatic, Consejo Nacional Electoral, fraude. Esas son algunas de las palabras que resuenan en los resultados de la recién electa Asamblea Nacional Constituyente. Le pido que me acompañe entonces utilizando la siguiente etiqueta. Sabemos que ese es tema importante, pero hoy tengo una entrevista que también es importante donde hablamos del tema de Smartmatic. Numeral ConcluFiscal, hashtag ConcluFiscal, es la etiqueta, numeral ConcluFiscal, porque hoy más temprano tuve la oportunidad de conversar ampliamente con la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, precisamente sobre los resultados de la constituyente, las declaraciones de Smartmatic y muchos otros temas más. Así que ConcluFiscal es la etiqueta, si me hace favor, durante todo el programa. Recuerde sus comentarios con esta etiqueta, mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, numeral ConcluFiscal. Pero antes de la entrevista con la fiscal Ortega, Smartmatic, la compañía de tecnología electoral que lleva prestando sus servicios a Venezuela desde 2004, dijo este miércoles que los resultados anunciados por la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, no son los correctos, ya que puede demostrar, según la empresa, que la votación de la constituyente fue manipulada. Esas fueron las palabras de Antonio Mujica, presidente de Smartmatic, en rueda de prensa ofrecida desde Londres. Mujica advirtió que el sistema en Venezuela está diseñado para fácilmente detectar cualquier tipo de manipulación al sistema electoral y que el rastreo de estas manipulaciones son imposibles de evadir. Jorge Luis Pérez Valeri, con el informe desde Caracas. Smartmatic, la empresa que provee la plataforma electrónica electoral a Venezuela, había dado respaldo a los resultados de todas las elecciones en el país desde el año 2004. No ocurrió lo mismo con los comicios de la Asamblea Nacional Constituyente del domingo. Hoy, con el más profundo pesar, tenemos que informar que la data de participación del pasado domingo 30 de julio para la elección de la Asamblea Constituyente fue manipulada. La empresa afirmó que los 8.089.320 votos anunciados por el Consejo Nacional Electoral no coinciden con los datos que arrojó su sistema. Estima que la diferencia superaría al menos 1 millón de votos. Es una aseveración irresponsable. La autoridad electoral venezolana desestimó la denuncia, la calificó de grave y sin precedentes. La empresa Smartmatic participó en todas las auditorías, colocó su clave para el cifrado de los archivos y protección de las aplicaciones que se desplegaron en la plataforma electoral. Lucena dijo que la denuncia ocurre en un contexto de agresiones extranjeras, refiriéndose a la sanción que le impuso el gobierno de Estados Unidos al señalarla de debilitar la democracia en el país. Esta acción del gobierno estadounidense afectó también a otros proveedores que prestan servicios a nuestra institución y de los que ya tenemos conocimiento le han sido bloqueadas sus cuentas en el exterior. Eso se llama
asociación para delinquir. La reacción de la mayoría opositora en el Parlamento no se hizo esperar. Delincuentes lo que hay en ese Consejo Nacional Electoral, que le roban al pueblo su derecho. La Asamblea Nacional conformó una comisión especial que solicitará al Ministerio Público emprender una investigación penal. Los rectores del CNE son sujetos de un delito, el más grave que puede haber en una democracia, que es absolutamente adulterar el resultado electoral. Las dudas sobre los resultados del domingo vienen incluso desde el propio Consejo Nacional Electoral. Luis Emilio Rondón, uno de los rectores principales del organismo, dijo que el proceso no contó con los controles requeridos y ante la denuncia de la empresa Smartmatic solicitó hacer las auditorías lo antes posible. Parte de la población, principalmente aquella que adversa al gobierno, no duda en calificar de fraudulenta la elección. Totalmente falso, porque oye, 8 millones de personas a votar el día domingo, eso es mentira, eso no se lo cree ni Maduro mismo. En la contraparte, las bases del oficialismo cierran filas en torno a la defensa del proceso. Bien, porque yo soy uno de los que participó en la constituyente y vi mucha gente votando. O sea, no te puedo decir los 8 millones porque eso le correspondió al CNE, pero según el CNE son 8 millones y para mí sí fue así. Pero las opiniones sobre el resultado son diversas, incluso entre aquellos que votaron por la constituyente. Lo veo un poquito en duda, porque yo fui a votar y donde yo voto, que es una zona populosa, era muy escasa la afluencia de votantes, ¿verdad? Y en 10 minutos yo hice todo el proceso. En un reporte de la agencia de noticias Reuters que CNN no ha podido verificar de manera independiente, se aseguró que acorde con datos internos del Consejo Nacional Electoral, el organismo registraba solamente 3.700.000 votos a las 5:30 de la tarde el día de la elección, a hora y media de cerrar los centros de votación. Es una diferencia de alrededor de 4.400.000 votos con respecto a la cifra anunciada a la medianoche. Para CNN, Jorge Luis Pérez Valeri, Caracas. Gracias a mi compañero Jorge Luis Pérez Valeri por el informe. Y Smartmatic no es la única entidad que pone en tela de juicio los resultados de este domingo. Luis Emilio Rondón, rector principal del Consejo Nacional Electoral, aseveró que existe una debilitación de los controles técnicos que garantizarían transparencia electoral. Escuche. Esta institución a la cual pertenezco está en la obligación de dar una respuesta al señalamiento que ha hecho hoy la empresa Smartmatic sobre la manipulación de cifras de participación en el proceso del pasado domingo y que vienen a corroborar las denuncias que he venido haciendo en los últimos 3 meses. Se debilitaron los controles técnicos que permitían garantizar la transparencia de la elección y que los resultados de este proceso fueran fiel expresión de la decisión de los electores que participaron el día domingo. Esta elección fue distinta a cualquier otro proceso realizado por el Consejo Nacional Electoral. La cifra de los resultados debe ser transparente para el pueblo venezolano. A esta hora no han sido publicados los resultados. En la página web del Consejo Nacional Electoral lo que vemos es lo siguiente. Este es un printer de la página del Consejo Nacional Electoral. Información, disculpe, en este momento actualizando información. En breves momentos estaremos informando. Y a pesar de que el pueblo no conoce. Rondón también aseveró que este proceso electoral fue muy diferente a los otros. Hasta hoy, los resultados electorales no han sido publicados en la página del CNE. No han sido publicados. Allí se lee, disculpe, en estos momentos estamos actualizando información. Todavía. Aún así, sin resultados publicados, el CNE ya entregó las credenciales a los más de 500 constituyentes, cuando aún se está actualizando información de acuerdo al mismo CNE. Por lo que Rondón, recordemos, un rector del mismo ente en cuestión, del CNE, sugirió se realice una auditoría bajo la supervisión de expertos independientes. A las acusaciones del presidente Nicolás Maduro, claro que respondió inmediato diciendo que el proceso electoral fue transparente y debidamente auditado, pero que esperarán un día más para proceder con la instalación de la nueva Asamblea Nacional. Dejar las amenazas porque nosotros queremos que todo sea en paz. Correcto. Ahora, es necesario destacar que Smartmatic, aunque se autocalifica como la mejor del mundo en tecnología electoral, certificando más de 3.700 millones de votos en miles de elecciones, también ha sido blanco de graves acusaciones. Vamos a hablar sobre el tema de Smartmatic con mi invitado de la noche. Claro, mi primer invitado, le doy la bienvenida al ingeniero Christopher Bello, experto en cómputo forense, nos acompaña aquí en Miami.
¿Cómo estás, Christopher? Bienvenido. Buenas noches, Fernando. Muchas gracias una vez más por la invitación a tu programa. Un saludo a toda tu audiencia, sobre todo al pueblo de Venezuela, que aunque todavía no está de júbilo, está viendo una luz al final del camino. Luego de todo esto y con las declaraciones hoy del presidente Smartmatic, que está revelando lo que desde el año 2014 nosotros evidenciamos con distintas auditorías, todos los expertos que hemos manejado esta materia. Hoy se ha evidenciado y se ha destapado y se ha caído todo este castillo de naipes de mentiras del libro negro de Tibilsay Lucena. Y fíjate que Mujica, yo tuve la oportunidad de hablar con Mujica en 2013 en la elección de Capriles y Maduro, ¿no? ¿Te parece que recordemos ese momento en lo que él me contestó acerca de la vulnerabilidad o no? Sí, claro, por supuesto. Vamos a escucharlo, por favor, para regresar entonces y que nos diga Christopher si está de acuerdo. Vamos. Bueno, hay una serie de elementos que hay que tener en cuenta. En primer lugar, la tecnología que nosotros hemos desarrollado es única en el mundo y por eso nos hemos convertido en la empresa de tecnología electoral más grande del mundo en poco menos de 8 años. Es justamente por la robustez de ese sistema, la confiabilidad. Y esa confiabilidad tiene dos grandes partes. Una es imposible o prácticamente imposible cambiar resultados. Y si por alguna razón se pudiera cambiar algún resultado, sería absolutamente obvio, puesto que todas las fases del sistema son auditadas. Entonces, digamos, es lo que sería un sistema tamper evident. Si hubiere algún tipo de ataque, todo el mundo, y cuando digo todo el mundo me refiero a los partidos políticos, el ente electoral, los observadores, los testigos, todos se darían cuenta que hubo algún tipo de ataque al sistema, porque el sistema lo hace evidente. Claro que aquí no hubo diferentes partidos políticos, no hubo observadores, no hubo testigos, entonces, claro, ¿estás de acuerdo con lo que dijo Mujica? No, mira, de por sí, Fernando, te puedo decir lo siguiente. El sistema electoral de Venezuela y estos equipos Olivetti que se compraron hace muchísimo tiempo financiados por el mismo Hugo Chávez. Smartmatic arrancó de la nada con un financiamiento del propio gobierno de Venezuela. Mujica y Anzola, que fueron las personas que llevaron todo esto hacia adelante, arrancaron con unos equipos que no contaban ni siquiera con los requerimientos mínimos y hoy día tampoco los cuentan. Yo audité el sistema en el año 2013. Yo audité los equipos y audité el sistema electoral en Venezuela, tanto el registro de la ABC como el RED, y no hubo match. Ahora, adicional, las pruebas de radiación, que son los requerimientos mínimos para un sistema como esto, no los posee. Ahora, las elecciones del domingo, por ponerte un ejemplo, entre tantos, el primer observador que tenemos allí son los lectores biométricos, ¿correcto? No estuvieron en uso este fin de semana, pero ahora, adicionalmente, el segundo observador y el sistema de seguridad que tenemos es la compilación de data en tiempo real, que también sabemos que es irreal, porque el CNE y ni siquiera las telecomunicaciones en Venezuela hoy día cuentan con la actualización tecnológica para lograr ese cometido, porque ni siquiera en biometría o fuera de biometría se lograría. Ahora fíjate, se evidencia que este fin de semana no hubo ni siquiera la fase básica de inclusión de cada uno de los votos. Aparte que los tiempos no dan para dar el número absurdo que está diciendo Tibilsay Lucena. Si vamos a la teoría de la curva, creo que lo conversamos tú y yo una vez en Washington cuando el cónclave, la teoría de la curva, y aparte de eso estábamos hablando del sistema direccional, que tampoco cuenta con un sistema unidireccional, sino bidireccional, donde nosotros pudimos en tiempo real en el 2013 demostrarlo, que se logra ver la inserción de votos, y aquí estamos trabajando con algo totalmente libre. O sea, esto fue una farsa total, porque el sistema yo lo puedo manipular a través de 3 sistemas de BIOS, que es un sistema bastante complejo para explicarlo en tan corto tiempo del programa. Pero ahora, la teoría de la curva de los tiempos tampoco da para que entren 8 millones de votos, ni siquiera con las 17,000 puntos de votación que dice Tibilsay Lucena que existe en Venezuela. Si trabajamos con lo poco que hubo, más nosotros tuvimos, aunque no hubo observación de los partidos ni nada por el estilo, nosotros sí tuvimos gente en distintos puntos a nivel nacional de los activistas de la resistencia de calle y los activistas digitales, que son muy importantes, sobre todo los team HDP, y lo que vamos trabajando muy duro. Hubo gente en los centros, y yo te puedo decir que en 1,000 centros, que más o menos estuvimos nosotros presentes, no hubo la cantidad de personas necesaria para cumplir esta cantidad de votos que dice Tibilsay Lucena que logramos. Ahora, ni siquiera en el poliedro se pudo generar la cantidad de votos que ellos decían. El sistema electoral es manipulable al 100%, Rodríguez lo sabe. Y es
Te interrumpo porque me queda un minuto, sabes que tengo la entrevista con la fiscal Ortega. Importantísimo. Y es muy fácil también desde el punto de vista de informática forense comprobarlo correctamente. Hagamos un trato. ¿Vienes mañana? Por supuesto. Para alargarnos bien en el tema. Claro que sí. Yo como experto en el área te puedo dar todos los detalles de cómputo Hagamos forense. mañana con tiempo un buen segmento para ya entrar en el tema forense, que es muy importante. Esa es la mejor parte y ahí donde Smartmatic tendría que dar la cara junto a Tibisay Lucena de todas las elecciones de los últimos años. Y la justicia venezolana puede solicitar esa auditoría y obligaría legalmente a Smartmatic a entregar registro de lo que hoy está diciendo Tibisay Lucena, ¿no? Más allá que eso, Fernando, internacionalmente todas las empresas que prestan este tipo de servicios tienen unas regulaciones específicas. Yo soy auditor ISO, esa es una de ellas. Ya. Y ellos no lo van a superar nunca. Vamos a verlo, mañana lo platicamos con mucha más calma, Christopher. Claro que sí, Fernando. Muchas gracias, de verdad. Gracias. Mañana está de nueva cuenta Christopher Bello con nosotros para ampliar este tema. Es experto en cómputo forense. Esta palabra es importantísima. Voy a hacer una pausa. Antes de eso le ofrezco plataformas digitales rápidamente. Facebook.com/conclusiones CNN, Facebook.com/conclusiones CNN. Esa es la página en Facebook, en tiempo real. Mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. La etiqueta que estamos utilizando, ConcluFiscal, numeral ConcluFiscal, hashtag ConcluFiscal, @soyfdelrincón, la cuenta en Twitter, sus comentarios con esta etiqueta. ¿Hay algo en algún evento fiscal en su vida, a nivel personal o a nivel familiar, en el tema de la seguridad, que le haya impactado a usted? ¿Secuestro de algún familiar? ¿Violencia en contra de familiares? ¿En contra de usted misma? ¿Hay algo? Sí. La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, tiene la respuesta al volver de la pausa en esta extensa entrevista que me concedió aquí en Conclusiones. Le doy la bienvenida a la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, que nos acompaña desde Caracas. Fiscal, gracias por acompañarnos y por aceptar esta entrevista aquí en Conclusiones. Gusto saludarla. Muchos saludos para ti y a quienes nos van a escuchar esta entrevista. Y fiscal, vamos a iniciar, si le parece, con el tema que el día de hoy explota a través de los medios de comunicación, obviamente en los titulares, y a los cuales ya ha habido reacción por parte del Consejo Nacional Electoral. Son las declaraciones de Antonio Mujica, que es el director ejecutivo de la compañía Smartmatic, la empresa que presta los servicios y las máquinas precisamente para el proceso electoral, que acaba de pasar de la Asamblea Constituyente, donde aseguran que las pasadas elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente hubo manipulación del dato de participación. Dicen que la diferencia entre la cantidad anunciada y la que arroja el sistema es de al menos 1 millón de electores de diferencia, por supuesto. ¿Qué opinión le merece esto que Smartmatic pues da a conocer el día de hoy? Sí, fíjate que ese anuncio que hace este representante de la empresa Smartmatic es bien grave, porque señaló que hubo manipulación de las cifras. Al haber manipulación de las cifras, indudablemente él puede decir que es una cantidad, pero no sabemos cuál es el alcance. Lo que sí te puedo asegurar que esto es un elemento más de todo el proceso fraudulento, ilegal e inconstitucional que representa la constituyente presidencial. Estamos frente a un hecho inédito, grave, que constituye delito. Y es más, pudiéramos estar en presencia de un delito de lesa humanidad. Por esa razón, informo al país y a la comunidad internacional que yo designé 2 fiscales a los fines de investigar, y sobre todo investigar a estas 4 rectoras del CNE por este hecho tan escandaloso, que pudiera generar en el país más violencia de la que hemos vivido como consecuencia de esa convocatoria que se hizo a la Asamblea Nacional Constituyente. Para toda la comunidad internacional, yo quiero informar que a raíz de esta convocatoria que se hizo al margen de la Constitución, porque el presidente la convoca y él no estaba facultado para convocarlo, se ha venido generando una serie de eventos que son contrarios al imperio de la ley y que ha traído como consecuencia una ola de violencia, violaciones a los derechos humanos.
Y eso viene a sumarse a la crisis que estamos viviendo en Venezuela, una crisis económica, social y política. Por esa razón he decidido iniciar esta investigación y estamos evaluando también acudir a organismos internacionales una vez que podamos determinar si estamos frente a delitos de lesa humanidad. Y una de las cosas que vamos a solicitar... Perdón, fiscal, que la interrumpa, que se me adelantó en ese sentido, y se lo voy a traer a la mesa nada más para tenerlo en el contexto, porque la Asamblea Nacional el día de hoy pedía una investigación penal sobre el proceso, precisamente sobre la votación, ¿no? Ahora que se tiene esta información. Entonces, es un hecho. El Ministerio Público hará una investigación enfocada con las rectoras del Consejo Nacional Electoral. ¿Me lo confirma de nueva cuenta? Sí, claro. Seguramente se van a presentar ante el Ministerio Público muchísimas denuncias, pero yo informo que ya nosotros tenemos en curso una investigación porque esto es muy grave. Esto puede generar en una situación hasta de conflictos, exacerbar más los ánimos y el conflicto sea mayor. Entonces, por esa razón, nosotros iniciamos la investigación y uno de los elementos que estamos pidiendo es que se haga una auditoría, pero con expertos nacionales e internacionales y que no sean los rectores y rectoras del CNE, porque indudablemente ellas son las primeras cuestionadas. Esto es gravísimo, esto que ha pasado en este evento es demasiado grave. Y yo creo que hay que investigarlo y hay que determinar las responsabilidades de quien las tenga. Yo no sé si en la historia de otro país se ha presentado un evento como este. La propia empresa que manejó las máquinas está denunciando que hubo manipulación de las cifras. O sea que es probable que las cifras ni siquiera se correspondan a la mitad de eso. Porque una de las cosas que nosotros pudimos ver, apreciar, es que todos los centros electorales estaban vacíos. La concurrencia fue muy poco, solamente un centro donde concentraron a todas las personas. Además de todo el proceso donde se vulneró la observación, no hubo control por parte de observadores, ni de personas distintas a los que trabajan en el Consejo Nacional Electoral. Entonces, yo tengo que responder al país, darle seguridad al país, porque este evento de esta constituyente presidencial es trascendental para el país, y sobre todo por las atribuciones que tiene, que son infinitas. No hay un documento que establezca ni la duración ni cuáles son las atribuciones, o sea que ellos pueden hacer todo lo que quieran. Vamos a tener un organismo con suprapoderes. Entonces, es demasiado importante para el país, para la población, saber el alcance del fraude que ha ocurrido y si estas conductas son constitutivas de delitos. Ahora, muy interesante lo que me está planteando, fiscal, porque al hablar de la investigación, yo le quiero preguntar si existe algún recurso legal basado en todo esto y en los resultados de la investigación que pudiera impedir, aunque falta muy poco tiempo, cuestión de horas, la instalación precisamente de la Asamblea Constituyente. ¿Hay alguna forma, algún recurso legal que pudiera impedir esto? Fíjate que nosotros tenemos un antecedente aquí en Venezuela, que es el caso de los diputados de Amazonas. Amazonas es un estado de Venezuela, que son esos diputados por las cuales inhabilitaron a la Asamblea Nacional, la declararon en desacato, perdón. Lo que presuntamente ocurrió con estos diputados de Amazonas es menos grave, pero muchísimo menos grave que esto que se está denunciando. Y sin embargo, hubo una medida acordada por el tribunal que suspendió a estos diputados e incluso declaró en desacato la Asamblea Nacional. Entonces yo aspiro que con esa misma celeridad y con esa misma vehemencia que el Tribunal Supremo de Justicia adoptó esas medidas en el caso de 3 diputados, esto que es un hecho más grave, además que se han venido denunciando una serie de irregularidades desde el mismo momento que se hizo la convocatoria, lo menos que pueden hacer es también paralizar esto. O sea,
dictar una medida que se paralice la instalación de esta asamblea, esta constituyente presidencial, hasta que se aclaren todos estos puntos y se determine ciertamente cuál fue la cantidad de votantes, porque es probable que estemos frente a un caso que ni siquiera el 15% de los electores hayan votado. Entonces, fíjate que para convocar, para la iniciativa, ni siquiera la convocatoria, dice que puede ser hasta de 15% de los electores, y es probable que estemos en una situación donde ni siquiera hayan participado ni el 15% de los electores. Y fiscal, usted había mencionado en algún momento que si se llegaba precisamente a esto, al proceso constituyente, se desmontaba la democracia en Venezuela. Le tengo dos preguntas al respecto. Primero, ¿cuál era la democracia que le quedaba a Venezuela antes? Y si se ha desmontado, entonces hoy ya la democracia en Venezuela. Sí, mira, la forma como se ha venido desarrollando en los últimos años, algunas instituciones del Estado, especialmente el gobierno, han venido desmontando el Estado. Por ejemplo, imponerle esa sanción a la Asamblea Nacional, eso no está en la ley. El delito de desacato se le aplica a las personas, no se le puede aplicar a una institución. Y eso, como no está ni en la Constitución ni en la ley, por supuesto, viola el Estado de Derecho. Igualmente, las acciones que se han ejecutado contra el Ministerio Público también son acciones que están al margen de la Constitución y de la ley. Al Ministerio Público lo han venido desmantelando progresivamente, le han quitado competencias. Incluso le destituyeron el fiscal. De acuerdo a la ley, la fiscal general es quien designa su vicefiscal. Sin embargo, lo destituyó el Tribunal Supremo de Justicia y designó una vicefiscal. Igualmente, los procedimientos penales han estado al margen de la ley. Todos los procesos a civiles se están llevando por tribunales militares, aun cuando los presuntos delitos que han cometido, si es que los han cometido, son de naturaleza civil. La otra cosa que han venido haciendo es que las boletas de excarcelación que hay contra los presos políticos no las cumple una policía del Estado que se llama SEBIN. Es un cuerpo policial que no acata las órdenes de los tribunales. Igualmente, este órgano policial le ha impedido el acceso a los fiscales del Ministerio Público para constatar el estado en que se encuentran los detenidos. Tenemos el caso de un abogado que está incomunicado, actualmente está en huelga de hambre, y el Ministerio Público no ha podido acceder a constatar su estado de salud, a constatar el estado en que se encuentra, en el estado en que está detenido. Y fíjate que una de las lo que establece la Constitución es que el Estado debe garantizar a todas las personas privadas de libertad todos sus derechos, porque el único derecho que pierden estas personas, es su libertad. Y nosotros no hemos podido constatar esa situación ni de muchos presos que están en Venezuela, lamentablemente, ilegalmente. Fíjese que recientemente, y debido no solamente a esto que usted me menciona, en este contexto con tantas irregularidades planteadas desde el punto de vista judicial, desde el Ministerio Público, ha habido sanciones, usted lo sabe, porque estoy seguro se ha enterado a través del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, sanciones recientes, y bueno, hay otros señalamientos, pero la última sanción califica primero a Nicolás Maduro como dictador, y también lo ubica en un selecto grupo de 4, ¿no?, dictadores a nivel mundial desde la perspectiva del gobierno de los Estados Unidos. ¿Usted coincide en esta sanción? ¿Está de acuerdo en que se haya sancionado y ubicado a Nicolás Maduro como un dictador, fiscal? Fíjate que en mi caso yo siempre creo que todos los problemas nuestros nosotros mismos debemos resolverlos, los venezolanos. Yo siempre he sido una luchadora de la autodeterminación de los pueblos, pero nosotros actualmente estamos atravesando un grave problema, que es la pérdida de las libertades. Este país, lamentablemente, todas las libertades se han venido perdiendo progresivamente. El derecho a manifestar, el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, el derecho a la
la defensa o a la integridad física, el derecho a la vida. Todos esos derechos se han venido perdiendo progresivamente y cada vez aumenta la represión. Yo no sé si usted ha podido ver a través de los medios de comunicación o a través de las redes, porque lamentablemente el derecho a la comunicación veraz también lo hemos perdido, pero a través de las redes, la forma como los cuerpos policiales reprimen a los manifestantes. Nosotros tenemos en el día de que se celebró las elecciones de la constituyente presidencial, perdieron la vida 10 personas con ocasión a este evento. Y hasta ahora tenemos más de 100 personas que han perdido la vida en las últimas manifestaciones, muchas de ellas de manos de los cuerpos policiales o de los civiles armados. Entonces, una situación de que las libertades se están perdiendo y yo creo que nosotros como venezolanos tenemos el deber de luchar para mantener la libertad, para mantener la democracia, el Estado de Derecho, el Estado de Justicia, porque no solamente es el Estado de Justicia que está en un conjunto de leyes, un cúmulo de leyes, sino que esas leyes efectivamente se apliquen. Aquí ha habido un desconocimiento de la Constitución y de la ley. Por eso es que lamentablemente tenemos esta situación de crisis, una grave crisis, y que yo veo que en los próximos días puede agravarse. Ojalá reflexionaran todos los entes públicos que están en esta situación y podamos rescatar al país, podamos retomar los caminos democráticos, retomar los caminos de la libertad, del entendimiento, del diálogo, que lamentablemente se ha perdido. A ver, y déjeme hacer un recuento de las características que usted misma ha definido se atraviesan en Venezuela. No hay una separación de poderes, un Tribunal Supremo de Justicia que no es independiente, posibilidad de violación de derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas en su accionar, la falta de garantías y de derecho a la información, derechos civiles que se han estado atropellando. Ante todo este escenario, fiscal, yo le quiero preguntar, ¿es Venezuela una democracia? Con todas estas carencias antidemocráticas, ¿es Venezuela todavía una democracia? ¿Se puede hablar de que aún Venezuela es una democracia? Y si no lo es, o si sí lo es, dígame por qué, pero si no lo es, entonces, ¿qué es? ¿Qué es lo que hay en Venezuela instaurado? Sí, todas estas acciones, indudablemente, desdibujan lo que es una democracia, enrumban a un país hacia un régimen dictatorial. Yo no pudiera decirte que absolutamente hemos perdido algunos totalmente la democracia, todavía quedan algunos visos, pero lamentablemente si seguimos avanzando en esta postura, perderemos todos los rastros de la democracia, porque el juzgamiento de una persona por tribunales militares, eso es propio de las dictaduras. La detención de personas sin ninguna fórmula procesal, sin ninguna fórmula de juicio, sin orden judicial, allanamientos masivos en distintos sectores, la falta de información sobre las personas detenidas, la incomunicación. Aquí tenemos personas que tienen más de 40 días incomunicadas y no podemos saber, salvo algunas cosas que se filtran, pero las personas están totalmente incomunicadas, sobre todo aquellas personas que son incómodas para el actual gobierno y han utilizado el derecho penal o la justicia, los cuerpos policiales, para desaparecerlos, extinguirlos, apartarlos del camino, todo aquello que sea un obstáculo para sus pretensiones de desdibujar la democracia. Bueno, son enemigos y hay que acabarlos. ¿Considera usted que en el caso y en lo que acaba de ocurrir con Leopoldo López y Antonio Ledesma, que han sido devueltos a Ramo Verde, se les suspendió el beneficio de casa por cárcel, ¿usted cree que sea este caso que me está definiendo, el caso de Leopoldo López y Ledesma, que los regresan para eliminarlos, para silenciarlos, para quitarlos del camino porque estorban? Pero fíjate que allí, como el Ministerio Público es parte de los procesos penales, cualquier opinión que yo pueda emitir al respecto pudiera perjudicar el proceso.
Entonces, respecto a ellos te pudiera decir lo siguiente. Sobre el caso de Antonio Ledesma, nosotros estamos ejerciendo una apelación porque el Ministerio Público no fue notificado de estas decisiones. En el caso de que se adoptaran estas decisiones, el tribunal tiene la obligación de informar al Ministerio Público, salvo que se trate una medida que beneficie más al reo, lo que se llama indubio pro reo en buen derecho. Salvo que se trate de una medida que lo beneficie, esta debe ser consultada con el Ministerio Público, que es quien ejerce la acción penal, que es el titular de la acción penal. Sin embargo, nosotros no fuimos informados, estamos imponiéndonos en este momento, todavía no hemos podido tener acceso a todas las actas para ver cuáles fueron, en qué condiciones fueron. Y en el caso de Antonio Ledesma, que fuimos notificados en el día de hoy, nosotros vamos a ejercer un recurso de apelación. Es decir, para no confundirme, en el caso de Leopoldo ya se está llevando a cabo este recurso que me mencionaba usted porque no fueron notificados, y en el caso de Ledesma, un recurso de apelación. Eso fue lo que me explicó, ¿no? No, te explico. En el caso de Antonio Ledesma es donde estamos notificados, donde hemos podido tener acceso a las actas, porque dentro de los obstáculos que ha tenido el Ministerio Público para ejercer sus funciones, ha sido el impedirle el acceso a las investigaciones, negarle las evidencias. Ha sido el trabajo que adelantamos en este momento. Los fiscales del Ministerio Público se encuentran con cualquier cantidad de trabas. Nos impiden acceder a los expedientes, lo que pide el Ministerio Público, el juez cuando no tiene esa competencia lo declara sin lugar. Entonces, en este caso no hemos tenido plenamente, no tenemos claridad de qué fue lo que ocurrió con el caso de López, pero apenas tengamos información concreta y completa, vamos a ver qué es lo que procede en consecuencia. Interesante, con el tema del Tribunal Supremo de Justicia, este gran enfrentamiento, el desconocimiento por parte de usted como tal con este Tribunal Supremo de Justicia por la forma en que fueron nombrados o elegidos los magistrados, que va en línea también con lo que dice la Asamblea Nacional. Yo le pregunto, ¿qué le parece a usted la movida de los 33 magistrados nombrados por la Asamblea Nacional? Esos, de acuerdo al procedimiento constitucional, ¿usted los reconoce como magistrados elegidos de forma constitucional y de acuerdo al procedimiento? Al país yo creo que hay que recomponerlo, Fernando. Tiene que haber un gran entendimiento, porque nosotros no podemos seguir avanzando medio resolviendo las cosas del país, hay que resolverlas completas. Yo creo que todos los factores políticos, los factores sociales tienen que encontrarse, tienen que reunirse para ordenar el país. El país no se lo merece, el pueblo de Venezuela no se merece eso. El pueblo de Venezuela se merece respeto, se merece entendimiento. Los gobiernos tienen que ser para resolverle los problemas a la población. La población requiere que haya decencia, que haya instituciones de alto nivel, con capacidad de entender sus problemas y de resolverlos, no instituciones que estén planificando cosas alejadas de la realidad de la población. Nosotros tenemos un gran problema en este momento, que es lo que nos afecta más y que es lo que reclama la población que se resuelve, el tema de los alimentos, porque para el mundo Venezuela actualmente está viviendo una crisis de alimentos, de medicamentos, un alto índice de inseguridad. Entonces, eso es lo que reclama la población venezolana, que se resuelva. Y dígame usted algo, fiscal, yo tengo una duda de siempre, ¿no? De hace mucho tiempo, yo lo he dicho, incluso al principio cuando empezó usted a ser mucho más vocal, yo dudaba de su postura, no confiaba en que realmente estaba usted adoptando esta posición. Hoy no me queda ninguna duda, pero se lo tengo que confesar porque lo he dicho durante varios análisis que hemos hecho en conclusiones. ¿Hay algún evento fiscal en su vida, a nivel personal o a nivel familiar, en el tema de la seguridad, que le haya impactado a usted? ¿Secuestro de algún familiar? ¿Violencia en contra de familiares? ¿En contra de usted misma? ¿Hay algo? Sí.
En el momento que me encontraba en Brasil, reunida con 19 fiscales generales, tratando el tema de Odebrecht, que es un tema un tema de corrupción que ha afectado a toda la región, atendiendo una convocatoria que hizo el fiscal general de Brasil. Fue secuestrada mi hija y mi nieto. Tuve que abandonar la reunión y trasladarme inmediatamente hasta aquí. Permanecieron por 3 días secuestrados. Bueno, ella 2 días y él 3 días, porque la soltaron a ella y dejaron al niño, al adolescente. Aparte de eso, bueno, las persecuciones permanentes, el asedio a la sede a la sede principal donde estoy yo, del Ministerio Público, de mi casa, de la casa de mis familiares, ha sido permanente en los últimos meses. Pero mira, todas estas acciones a mí me fortalecen, a mí me comprometen más con el país. Yo tengo un compromiso de Estado, yo tengo un compromiso con... Ajá. Perdón que le interrumpa. Oiga, fiscal, dígame algo porque quisiera saber cuál fue pues el final del secuestro de su nieto y de su hija. Pues digo, para saber que todo quedó bien. Y si parte de este evento marcó su vida para tener, yo no voy a decir que un giro, pero tener una introspección que la llevó a volverse mucho más vocal. No, es que no fue este evento que me hizo cambiar. Yo no he cambiado, yo siempre he sido la misma. Quienes han cambiado son otros. Yo creo que la postura mía, revisa mi postura desde que fui designada fiscal general. Yo siempre he mantenido la misma postura. Yo creo que los que cambiaron fueron otros. Entonces, yo creo que no tengo que hacer ninguna revisión acerca de mi postura ahora o antes. No, sigo siendo la misma. De hace 5, 10 años, 2 años, sigo actuando de la misma manera. Yo creo que quienes tienen que revisarse son otros. Y bueno, muchísimas gracias por tu invitación, Fernando. Me encantó compartir contigo. Estamos totalmente a la orden. Oiga, fiscal, no se me vaya, nada más le hago la última pregunta sobre el tema Odebrecht y la posibilidad de un caso de investigación con, obviamente lo que usted ha mencionado, la posibilidad de corrupción por parte del gobierno y el tema del narcotráfico. ¿Por qué no hay investigaciones abiertas contra un Tarek El Aissami, por ejemplo, que ha sido mencionado por parte de los Estados Unidos con presuntos vínculos al narcotráfico? Esas son las últimas 3, si quiere me las contesta de paquete. Mira, por cierto que una de las rectoras del CNE suscribió varios contratos en el tema de Odebrecht, un caso bien delicado. Y respecto a algunas investigaciones, por supuesto, a mí no me está dado en la fase de investigación, que nosotros llamamos una fase de reserva o sumaria, no nos está dado dar mayores detalles acerca de las investigaciones. Entonces, lamentablemente no puedo responderte. Pero ya hay investigaciones. Parte de la investigación. Fiscal, ¿usted cree que vayan a proceder en contra suya? ¿Teme que pueda pasar eso en las próximas horas? Bueno, esa es una amenaza que está permanentemente allí. Es posible. Yo voy a estar en el Ministerio Público esperando cualquier acción. Yo no voy a abandonar mi trabajo, yo no voy a abandonar mi responsabilidad y estoy dispuesta a enfrentar cualquier acción de parte de quien venga. Una de las cosas que me caracteriza es tener la fuerza y la voluntad y el valor de enfrentar todos aquellos asuntos o amenazas que pretendan sobre mi persona, y lo asumo. Y bienvenidos sean, y las enfrentaré y les daré respuesta, y segura estoy de que voy a salir victoriosa, porque el pueblo venezolano va a triunfar y va a resolver este grave problema que tiene, porque el pueblo venezolano es un pueblo noble, es un pueblo que se merece libertades, que se merece respeto y consideración, y sobre todo merece vivir en tranquilidad, merece vivir en paz. ¿Debería haber elecciones generales, fiscal, o cuál es la solución para usted en Venezuela? ¿Cuál podría ser? Bueno, la solución no es esa nada más, son muchas las soluciones. Yo creo
que lo primero que hay que paralizar esta constituyente, hay que ir a elecciones regionales que están pendientes desde el año pasado. Esa es una deuda que hay. Yo creo que las rectoras del CNE deberían ocuparse de convocar prontamente esas elecciones. Y bueno, te reitero, muchísimas gracias por tu invitación, Fernando. Fiscal, muchas gracias a usted por su tiempo. Espero que podamos hablar más adelante de acuerdo a cómo se desarrollen los hechos. Y bueno, pues suerte en esto que se le complicará seguramente, porque ya lo han anunciado como tal desde el plano constituyentista, por decirlo así. Fiscal, muchas gracias. Gracias a ti. Soy Fernando del Rincón. Si no lo vio en conclusiones y no lo vieron en la mañana, no lo vio,